Bueno, creo que tengo tantas ganas yo de escuchar el debate y la conversación de esta mesa que voy a intentar robar el menor tiempo posible a las presentaciones. Creo que además, en el caso de los dos ponentes que tenemos hoy, casi sobran. Así que, pues vamos allá, si os parece. Por un lado, tengo el placer de presentar a Escarlata Gutiérrez Mayo, que es fiscal especialista contra la criminalidad informática. Ha estado en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real desde 2013 o desde diciembre del 2021 hasta el año 2013, donde era adjunta a la sección contra la criminalidad informática y contra la delincuencia económica. Y actualmente su plaza está en la Fiscalía de Collao Villalba, forma parte del gabinete técnico y lidera la comisión de Legal Tech en la asociación Women in the Legal World y forma también parte de la Asociación de Mujeres del Sector Público. Bueno, si nos ponemos a leer el currículum completo de Escarlata, pues vamos a estar un rato largo. Simplemente dejaremos dicho que ha participado en numerosísimas publicaciones. En fin, que la verdad que es un privilegio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y luego a su lado, pues pensaba si presentarlo como su santidad, pero no, bueno. Ya somos amigos después de tantas presentaciones. Me enorgullece en llamarte así. Pues Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y la verdad es que de nuevo un privilegio. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en estas jornadas. Pues el tema de hoy, nuevos retos jurídicos en la violencia digital de género, creo que nos va a ocupar mucho debate y es un tema de rabiosa actualidad. Así que, sin más, pues vamos a darle primero la palabra a los ponentes y, si os parece, luego iniciamos un turno de preguntas y, si queréis participar, encantadísimos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que mis primeras palabras tienen que servir como vehículo para expresar mi gratitud infinita. Gracias de corazón, sobre todo en estas horas de la tarde que invitan al aperitivo, que invitan al martini, que invitan a otro tipo de menesteres alternativos distintos a escuchar, por más que el debate pueda ser muy interesante, a escuchar unas reflexiones de dos prácticos del derecho, moderados por Mabel, acerca precisamente de algo tan importante como lo que vamos a tratar hoy. Mi agradecimiento de un modo muy especial a Isabel, que es factotum de estas jornadas, a todos los que habéis hecho posible que estemos aquí celebrándolo. Y yo simplemente quisiera empezar por hacer un matiz terminológico, porque me llama poderosamente la atención que la expresión, la locución violencia digital necesita un matiz inicial, porque es que de lo contrario corremos el riesgo de que el calificativo digital edulcore, suavice lo que es la intensidad de esa violencia. ¿Por qué? Porque da la impresión de que es una violencia que no implica un contacto físico, que no implica una comunicación con quien te amenaza, con quien altera tu seguridad, con quien, en definitiva, de alguna manera menoscaba tu propia dignidad, porque se trata simplemente de un formato digitalizado. Y quiero hacer este matiz porque yo estoy absolutamente convencido, y por la experiencia que tenemos en el Tribunal Supremo, de que sucede precisamente todo lo contrario, que la violencia digital tiene tal capacidad para intensificar la ofensa que ha desplazado los mecanismos de amenaza, los mecanismos de injerencia que son propios de esa violencia convencional o histórica. Entonces, creo que deberíamos siempre tener en cuenta que lo digital, como consecuencia de esa absoluta intercomunicación que tenemos día a día todos con las redes sociales, con, en fin, todo lo que son redes telemáticas, da la impresión de que la posibilidad de proyectar tu mensaje amenazador, tu mensaje menoscabante de la dignidad personal de la mujer, etcétera, es mucho más intensa. No conoce momentos de respiro,
En una época histórica, si yo quería amenazar a mi pareja, tenía que situarme cerca de ella. Le tenía que enviar una carta que tardaba 5 días en llegar. Tenía que buscar fórmulas de aproximación que hoy están absolutamente superadas, porque permiten, insisto, el contacto permanente. Entonces, ese es el primer matiz. Estoy seguro que todos hemos llegado a la convicción de que, en fin, estamos ante un problema internacional y, de hecho, las soluciones normativas, muchas, están emanando de esta digna casa, del Congreso de los Diputados, pero, en fin, quizá mi querida Escarlata hablará del Convenio de Estambul, del Convenio del Cibercrimen, de la Directiva, etc. Esto lo que demuestra es que estamos ante un problema universal, un problema que requiere soluciones de carácter universal. Pero mi aportación, en el breve tiempo que voy a intervenir, mi aportación quiere ser una aportación obtenida a partir de la experiencia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en el Tribunal Supremo este tipo de problemas? También os diré que lo verdaderamente interesante va a ser lo que va a decir Escarlata. Escarlata refleja la mejor imagen del Ministerio Público, una imagen de vanguardia, una imagen de lo que es casi que ha hecho de las redes sociales una actitud frente a la vida, de difusión de valores, etcétera, etcétera. Así que vosotras, si queréis, ejerced el derecho a la desconexión que concede el Reglamento Europeo de Protección de Datos y mientras yo hable vosotros pensad en otra cosa. Pero cuando hable Escarlata tenéis que poner todo oídos. Bueno, pues ¿cómo hemos vivido nosotros? Nosotros hemos vivido con un precepto que es el artículo 197 del Código Penal, que es el precepto clave. Este precepto viene del año 1995, cuando se hace el Código Penal de la democracia. Y era un precepto que ya castigaba, incluso con unas penas privativas de libertad especialmente sustantivas, castigaba pues, la interceptación de las comunicaciones, incluso entre parejas, castigaba el apoderamiento de datos personales, la difusión, etcétera, etcétera. Este precepto, ya en la primera sentencia que dictó el Tribunal Supremo, planteó un problema muy serio. Y era un problema, como siempre, un problema, digamos, de carácter terminológico. ¿Por qué? Porque el artículo 197 era el primero de un capítulo, que es el capítulo primero del título 10º del libro segundo del Código Penal. Pero el capítulo primero decía, del descubrimiento y revelación de secretos. Oiga, los datos personales son algo más que un secreto. Y esto provocó una perturbación en la aproximación interpretativa que se reflejó en las primeras sentencias. De hecho, el Tribunal Supremo en esas primeras sentencias vino a decir, hombre, tienen que ser datos de una especial significación, en la vida privada de las personas. Digo, no, mire usted, el cruce de determinados datos, algunos públicos, otros no públicos, pero ese tratamiento automatizado puede implicar un menoscabo del derecho a la autodeterminación informativa que no tiene usted que explicarlo a través del secreto. Pero, de todas formas, nos sirvió para dar respuesta a los primeros asuntos que teníamos. Y yo quisiera centrarme en un ejemplo. Es una sentencia especialmente curiosa, pero yo quiero trasladaros esta sentencia porque refleja muy a las claras incluso la visión que entonces tenía no solo la sala, sino la visión que tenían algunos tribunales y la visión que tenían los abogados que defendieron, en este caso, al acusado. Es la sentencia 237/2007. Es una sentencia que, para entenderla bien, hay que conectarla también con la sentencia de la Audiencia Provincial. Esta que yo les acabo de citar es la sentencia que dicta la Sala Penal del Tribunal Supremo, valorando, en virtud de un recurso promovido contra una sentencia de la Audiencia Provincial, si no recuerdo mal, de Madrid. Bien, en cualquier caso, el tema era el siguiente. Había un señor que empezó a intranquilizarse porque la factura de Telefónica estaba incrementándose exponencialmente. En fin, la mayoría de vosotras tenéis una juventud insultante para mí y no os acordaréis de la época en que no existían tarifas planas, sino que pagabas en función del consumo de Internet. Y este hombre veía que se le estaba disparando el consumo. Entonces, lo que hace, habla con un amigo, según el hecho probado, e instala un programa que esclaviza el ordenador de casa. Él está convencido de que quien está manejando Internet
es la persona que trabaja en el servicio doméstico de la casa, porque era extranjera. Entonces dice, yo quiero cazarla para así tomar una medida. Y entonces esclaviza ese ordenador al ordenador de su trabajo. Y este hombre se encuentra con la desagradable sorpresa de que no es la señora que trabaja en el servicio, sino que es su propia esposa. Y es su propia esposa, estos son hechos probados, no quiero abordar el tema con frivolidad ni nada por el estilo, es la propia esposa que es usuaria de una página que se llama Casados Infieles. Y le permite a este señor obtener información porque rescata todos los correos, todos los mensajes del chat y se da cuenta de que no solamente chatea en ese programa, sino que además tiene una relación estable con otra persona. Este tipo lo que hace es, dice, bueno, esta es la mía. Él cree que de esta forma va a conseguir la custodia de su hija en el proceso de divorcio que va a iniciar, y lo que hace es presentar todos estos correos, los presenta en el juicio en el que va a tramitar el divorcio. Bien, el problema fundamental es que en uno de esos correos, en fin, el interlocutor le dice a la chica, a la señora, le dice, bueno, ¿ya me vas a dejar? Sí, tengo que cortar porque tengo a la niña en la bañera. Y dice, ¿pero a quién quieres más, a la niña o a mí? Y que la niña, es que la niña está ya morada. Y dice, bueno, pues venga, seguimos hablando. Y él lo que quería era demostrar con esos correos que la custodia se la tenían que dar a él en lugar de a ella. Presentó los correos. ¿Y qué hizo el juez civil? Dijo, esto es un delito. Dedujo testimonio y los remitió al juzgado de instrucción. Y ahí empieza la causa que conocimos nosotros. Entonces, ¿por qué quiero deciros que os situéis en 2007 para que veáis el vértigo en el que discurren la propia sensibilidad? Fijaos, el argumento fundamental que esgrimía la defensa era el error de prohibición. ¿Cómo va a ser delito? ¿Cómo va a ser delito interceptar el correo electrónico de tu mujer? El matrimonio, claro, yo me acordaba de, sabéis que Stendhal dijo aquello de que el matrimonio es la tumba del amor. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero en mi caso no es verdad. Pero fijaos que yo creo que Stendhal no podía decir el matrimonio es la tumba de la intimidad. Esto es la capacidad de autodeterminación y de definir un espacio de exclusión frente a tu propia pareja es incuestionable. Esto es incuestionable. Pero fijaos, error de prohibición. ¿Cómo va a ser delito? Yo esto no lo sabía. Él además le echaba la culpa al abogado. Ojo, Isabel, que tú llevas muchos temas de estos. Le echaba la culpa al abogado porque decía, no, el ordenador es tuyo, ¿verdad? Luego tú no te has entrometido en la, digamos, intimidad de tu propia pareja. El ordenador es tuyo. Bueno, pues no os lo perdáis. Otro de los argumentos que empleaba fue la legítima defensa. Y el argumento era especialmente curioso. Y además este argumento se ha repetido en algunos otros asuntos que hemos tenido. El argumento era especialmente curioso. ¿Por qué? Porque decía, mire, el deber de fidelidad no es un deber moral, no es un deber ético, es un deber jurídico. Quien se casa por lo civil, el juez le lee el artículo 66, 67 y 68 del Código Civil. Dice, el marido y la mujer están obligados a ayudarse y socorrerse mutuamente y a guardarse fidelidad. Y decía, esto es un deber jurídico. Luego, cuando a mí se me agrede en el cumplimiento de este deber jurídico, yo puedo iniciar un procedimiento, precisamente, en este caso, la interferencia de sus mensajes para defenderme. Por supuesto, esto no fue aceptado. Pero, sin embargo, la Audiencia Provincial, que había dictado la sentencia, y el Tribunal Supremo lo aceptó, estimaron el estado pasional, el arrebato u obcecación ante la infidelidad de su mujer. Entonces dices, hoy estoy seguro que esto no habría sido aceptado, porque lo que decía la sentencia es que esa capacidad para entrometerse, para introducirse en el espacio de exclusión de la mujer, estaba provocado por el temor a perder la custodia de su hija. Bien, bueno, que sepáis que este artículo
ha sido muy aplicado y lo hemos aplicado en numerosísimas ocasiones, porque la idea de esclavizar a tu propia pareja con acceso, incluso dame la contraseña y con acceso a tus mensajes de WhatsApp, esto en muchas ocasiones y sobre todo en determinados, bloques generacionales, se considera como una muestra de amor. Alguno diría de amor, ¿no? Bueno, como una muestra de amor. El que yo te quiero tanto y confío tanto en ti que no tengo ningún problema para enseñarte mis mensajes. Claro, cuando surge la desavenencia, entonces es cuando recuperas esa intromisión que tú consentiste, pero que en realidad, como todo en la vida, relacionado con la intimidad, cuando digo que no, es no, y ya no lo consiento. Hemos tenido otro artículo, el 199 bis, que ha permitido, de alguna manera, evitar fugas de tipicidad, porque lo que viene a decir es a castigar a todos aquellos que accedan de forma inconsentida a un sistema de información. Entonces, bueno, pues igual yo no he entrado en el WhatsApp, pero sin embargo me he quedado en la zona vestibular. En fin, todo lo que represente un acceso inconsentido al sistema de información ya, de alguna manera, también nos permite en el 199 bis. Pero hay dos preceptos que yo quisiera, y tranquila, Mabel, que no voy a extenderme más de lo que la prudencia exige, es el artículo 197 séptimo del Código Penal, 197 séptimo. Es el que surge en la reforma de 2015 para evitar que en un acto compartido de intimidad yo grabe a mi pareja y luego cuando llega el desamor lo difunda. Eso planteaba algún problema, hubo algún caso muy relevante, muy conocido por todos, que incluso el apellido de la víctima, casi fue el que identificó la reforma, pero en fin, está en la mente de todos y no se trata de victimizar todavía con el tiempo recordando a esa víctima. Pero, en cualquier caso, lo importante era que castigaba la difusión de imágenes que hubieras obtenido en el domicilio o en algún otro lugar excluido de la mirada de terceros. Eso es lo que decía el precepto. También añadía, por cierto, con lo cual, en fin, yo sé que decirlo aquí puede provocar murmullos de desaprobación, decía el precepto, siempre que afecte la intimidad personal de las personas. Y yo digo, hombre, pero joder, la intimidad personal de las personas. Bueno, en cualquier caso, lo importante era que por primera vez había un precepto penal que castigaba esa conducta. Y el primer asunto que nosotros tuvimos nos colocó en una situación absolutamente, dificultosa. ¿Por qué? Porque en este caso el vídeo no lo había obtenido él, se lo había mandado ella. Y el precepto decía, obtuviere las imágenes en el domicilio o en otro lugar excluido de la mirada de terceros. Vosotros sabéis que los tipos penales no pueden interpretarse con elasticidad. El mandato imperativo de una norma penal tiene que ser conocido. Dice que hubiera obtenido el autor en el domicilio o en un lugar excluido de la mirada de terceros, no abarca el supuesto en el que yo te entrego voluntariamente. ¿Debería abarcarlo? Claro que debería abarcarlo. Pero el legislador, quizá por muchas veces yo creo, insisto, pido perdón por la casa en la que pronuncio estas palabras, no deberíamos ajustarnos a un modelo de producción legislativa en PAVE, en procedimientos de alta velocidad. No deberíamos legislar así porque luego se plantea este problema. Fijaos, yo fui el ponente de esa primera sentencia y yo además tenía un problema, no lo contéis. Yo había hecho unos comentarios al Código Penal en que censuraba que esta conducta era atípica. Pero a mí me parecía que, oye, el vocablo obtenido, pues puedes obtenerlo porque te lo ha mandado ella. Y al final, yo aceptando el criterio del resto de los compañeros de la sala, pues dije, mira, una cosa es el plano dogmático en el que te mueves al escribir algo y otra cosa es cuando tienes que dar respuestas jurídicas a problemas humanos muy concretos. Entonces, nos inclinamos por la idea de que no debería haber, en este caso, impunidad. Y que el envío de ese vídeo, que el envío de ese vídeo
en realidad, ese envío de ese vídeo era abarcable, subsumible en la expresión obtener. Pero si vosotros leéis 197 séptimo, veréis que el legislador estaba pensando en otra cosa. O si pensaba en esto, quizá por las prisas, reforma de 2015, no se percató de que podía provocar una fuga de impunidad. Pero lo más grave es que en el 2022 se pretendió arreglar, yo no sé si porque leyeron algunos comentarios doctrinales que decían, ojo, que aquí hay un problema, y se creó un apartado nuevo en el que se decía, se castigaba al que sin haber tomado parte en la difusión, perdón, en la obtención, lo difundiere. Pero claro, ¿sabéis cuál es el problema? Que ha creado un tipo privilegiado, un tipo atenuado. Y yo creo que, en realidad, si bien se mira, a mí me parece más grave quebrantar la confianza de quien me manda un vídeo de estas características que no he tomado yo, que se lo ha tomado la víctima a sí misma, que de repente yo, que he grabado y tengo en mi teléfono móvil la disponibilidad de un vídeo que son unas imágenes propias y que las difundo. Las dos conductas son intensamente reprochables, pero lo que no se puede aceptar es que la segunda tenga el tratamiento de tipo atenuado. Y esto es lo que ha pasado. Con lo cual, ahora, el que toma las imágenes es condenado a una pena intensa, a una pena privativa de libertad, pero el que recibe las imágenes en expresión de la confianza y de la lealtad de tu pareja que quiere participar contigo hasta en la intimidad de estas imágenes, luego las difunde. Entonces, este es su problema. Y luego tenemos, y ya estoy yendo al final, luego tenemos otro precepto que es el 172 ter, que es el que tipifica el acoso. El acoso y muchas figuras que en torno al acoso se están produciendo con mucha frecuencia estadística. La primera sentencia nuestra de pleno tuvimos un problema de subsunción. ¿Por qué? Porque la redacción inicial de 2015 decía que el acoso digital, el acoso telemático, el acoso a través de mensajes en redes sociales, etcétera, era indispensable que provocara una grave alteración del ritmo ordinario de la vida. Grave alteración. Entonces, el vocablo grave es un vocablo normativo sujeto a interpretación. Yo estoy seguro que si ahora en este aforo tan cualificado dijéramos, por favor, escribid, pues yo soy consciente de que el Tribunal Supremo, en fin, muchas veces se le critica, en algunas ocasiones de forma merecida, en otras de forma inmerecida. Yo debo decir que de forma inmerecida, pero que en cualquier caso soy especialmente sensible a cualquier crítica. Pero estoy convencido de que esa sentencia, que fue muy censurada, si cualquiera de vosotros, de vosotras, formarais parte de la sala y ahora hiciéramos la prueba, por favor, escribid en una hojita cuántos mensajes de WhatsApp tiene que dirigirle un ciudadano a su pareja para entender por acreditado el grave quebranto del ritmo ordinario de vida o del ritmo cotidiano de la vida. Estoy seguro que unas dirían 2 mensajes y alguna diría 20 y alguno o alguna diría 150, porque para que te altere el ritmo ordinario de vida, pues este fue el problema. Esto ya se ha arreglado, porque la reforma del 2022 se quitó la palabra grave alteración y esto es una reforma muy acertada porque nos sitúa en un espacio de mayor seguridad. Termino simplemente con un mensaje que soy también consciente de que en muchas ocasiones es un mensaje antipático, pero lo tengo que decir. Yo creo que esta lucha concertada de todas las instituciones para reivindicar esa dignidad mancillada incluso a través de formatos digitales, necesita lo que para mí sería el instrumento clave. Y es, admito hasta murmullos de desaprobación, es acabar con el anonimato en la red. Yo estoy absolutamente convencido, pero no de ahora,
desde los principios de los años 90, en que leí un libro que os recomiendo a todos, de un catedrático, Lawrence Lessig. Es un catedrático de Derecho Constitucional americano, que su punto de partida, además, es especialmente llamativo. En Estados Unidos, como sabéis, hay estados en los que es delito el juego. Y hay otros, fijaos lo de Las Vegas, en las que viven del juego. ¿Qué es lo que le impactó? Estamos hablando de los albores de Internet. Pues le impactó que a través de un teléfono, en aquella época era el ordenador, pues tú pudieras jugar viviendo en un estado donde era delito jugar. Y eso es lo que lleva a reivindicar, precisamente para definir perfectamente, como digo, marcos de destinatarios de los mensajes telemáticos, definir un código que identifique. Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador, y es admitir que quien luego reivindica la libertad de expresión para justificar que se denigra a una pareja o a un político o a un juez o a cualquier otro ciudadano, quien reivindica la libertad de expresión lo hace a partir del ejercicio de un derecho que no ejerce él, lo ejerce el Cid Campeador, lo ejerce Aristóteles, lo ejerce una serie alfanumérica. Este es el problema. Yo estoy convencido de que no vale irrumpir en esta materia como elefante en cacharrería. Esto es evidente. Hay sistemas dictatoriales que la única voz de protesta es Internet. Y ahí no te puedes identificar. Por supuesto, esos sistemas ya se encargan, en fin, en términos de capar Internet, y si vas a China o si vas a Rusia o a Corea, pues ahí los navegadores no son los navegadores, no, la red no es universal. Entonces, yo reconozco que habría que llegar a una figura, a una fórmula intermedia en la que, digamos, prevaleciera siempre la libertad de expresión en sistemas dictatoriales, pero al mismo tiempo, en aquellos otros sistemas en los que no se cuestiona la libertad de expresión, estuviera perfectamente identificado. Y esto es tan sencillo como que cada vez que te instalas un ordenador, para ponerlo en marcha tienes que hacerlo con una firma electrónica o tienes que hacerlo con algo que te identifique para siempre. Que te identifique para siempre. Escarlata, por ejemplo, está en la red pues a cara descubierta. A cara descubierta. Ella es responsable de lo que dice. El problema está en que muchas veces no solamente es un personaje, Bugs Bunny, en fin, sino que estamos hablando de identificarte a partir de una serie alfanumérica que luego no puedes reivindicar cuando te identifican por un hecho delictivo. No, es que yo en realidad no soy la serie alfanumérica, yo no soy el Cid Campeador, yo soy fulanito de tal que reivindico. Estamos creando dos realidades. Una realidad convencional en la que los valores, los principios que disciplinan la convivencia, bueno, quizá el término disciplinar no es el más correcto, que hacen posible la convivencia, admite unas críticas incluso destructivas, pero bajo el principio de responsabilidad, y una realidad que es una realidad virtual. Aquí se puede decir todo y no pasa nada. Y yo puedo incluso explicar, en fin, cualquier cosa que explicado en un entorno como esta misma conferencia me convertiría en delincuente. Esto es lo que tenemos que luchar para que la realidad ontológica sea la misma, con independencia del formato convencional o digital en el que nos estamos moviendo. Bueno, termino. Muchísimas gracias por haber sobrevivido y ahora escuchen a Escarlata, que es la que va a poner... Gracias. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al ICAM, a Isabel, a Estela por traerme y por ponerme con este magnífico ponente. Creo que nunca lo he tenido tan difícil como teniendo que intervenir después de él, que ha planteado cosas súper interesantes.
Y tengo que decir, aunque yo iba a hablar de otras cosas, que la sentencia que ha citado es la 70-2020 del Tribunal Supremo, la primera de 197.7, y si no la conocéis, os tuteo, si no la conocéis os recomiendo que la leáis, porque yo cuando he dado clases he copiado párrafos enteros, en concreto uno de no estigmatizar a la víctima que manda las imágenes, y esa sentencia es estupenda y además cierra el debate de precisamente lo que ha dicho, quién envía, ¿no?, la imagen, que si curiosamente se hizo por un caso que lo haya mandado, efectivamente luego al leer el tenor del precepto no quedaba tan claro, pero ya desde esa sentencia todos estamos con eso, yo espero, tranquilos. Bueno, quería, ya claro, ¿qué puedo decir? Nada va a ser, no, nada va a ser igual. La violencia digital está aumentando, como todos sabemos, y tiene una clara víctima o se produce mucho más en mujeres. Esto yo creo que todos somos conscientes de ello. Voy a dar algunos datos que, aunque son a lo mejor más aburridos, pero creo que los tenemos que decir. El 73% de las mujeres, en general, han sido víctimas de algún tipo de violencia online. El 90% de los casos del 197.7, la difusión no consentida de imágenes íntimas, son mujeres o niñas. Este dato a lo mejor lo ha dado Lorenzo, que no he podido llegar a su intervención. El 70% de los casos denunciados en canal prioritario tiene como víctimas a mujeres o niñas. O sea, hay una clara perspectiva en ese sentido que afecta más a mujeres. Del acoso online, también según datos de una última encuesta, las niñas de 16 a 17, un 28% decía haber sufrido acoso online. De 18 a 24, un 35%. De 25 a 34 años, un 30%. Es una barbaridad, es una barbaridad. Luego sigue habiendo, disminuye un poco, pero sigue habiendo. Entonces, al final, bueno, es un problema, está ahí y lejos, me encanta que lo haya dicho, lejos de minimizar, o sea, una violencia que minimiza o que es menor que la violencia física, puede ser con unos efectos muchísimo mayores. El acoso online... El acoso es un delito complejo de entender, no jurídicamente, sino de lo que puede causar. De hecho, hasta 2015 no estaba en el Código 172 ter y no lo podíamos encuadrar en ningún sitio, porque si alguien te persigue y no te dice nada, ¿cómo lo metías en coacciones? Era difícil. Entre otras cosas, como que pongan tu foto en una cosa de anuncios diciendo que quieres sexo a todas horas con tu teléfono, entre otras cosas que no podíamos encajar. Lo que puede causar eso a una persona, normalmente son mujeres, me da igual mujer u hombre, lo que puede causar a una persona en su vida, en su día a día, no nos lo podemos llegar a imaginar si no lo hemos sufrido o tenemos a alguien cerca. Porque al final, una bofetada, que no lo minimizo, a todas nos lo han dado en el colegio, entre comillas, son cosas más sencillas o que no estoy minimizando ningún tipo de violencia, ni muchísimo menos. Pero este tipo de delitos es difícil. Los efectos que puede tener un 197.7 hemos visto en la prensa hasta víctimas que han llegado a suicidarse. Y este precepto tiene pena de multa o prisión. Ojo, eso es una de las cosas que siempre digo. Si pudiera elegir algo, elegiría subir la pena frente a lo que tienen el resto de delitos contra la intimidad, porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Es más probable que tenga una multa mayor en la Agencia Española de Protección de Datos que la que se ponga en vía penal. Ojo con eso, ¿eh? Yo he explicado mucho de delitos contra la intimidad y a mí esto me parece curioso, frente a un 197.1 que tiene penas de 1 a 4 años, de 2 a 5 si se difunden. Entonces, este tipo de violencia es para tomársela muy, muy en serio, las consecuencias que tienen, los desafíos que nos suponen, etcétera. Luego, como tampoco me quiero extender mucho y prefiero ir a lo concreto y si luego hay preguntas, y como el título es las amenazas, desafíos y amenazas en la igualdad de la inteligencia artificial, quería traer un caso concreto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que consigue y persigue y consigue la violencia digital de género, que la sufren las mujeres, es hacer que las mujeres abandonen las redes. Una mujer que ha sufrido acoso normalmente deja las redes, no la deja el acosador. Esto es así, como pasa en los colegios, por desgracia, con el que acosa, o pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Un 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia a través de las TIC abandonó las redes, con las consecuencias que eso tiene a nivel profesional, personal, relacional, etcétera. Eso también es un problema importante del que, se habla menos porque no parece una consecuencia tan directa, pero creo que es importante. Lo hilo con lo que iba a decir.
No sé si sois conocedores, conocedoras del problema que hubo con Grok, la IA de X. Estela me mira porque esto lo hemos visto, no lo hemos vivido en X. Y los comentarios que habían a colación de esto. Bueno, pues esta plataforma durante no mucho tiempo, unos 15 días o una cosa así, del 31 de diciembre al 8 de enero, ni siquiera 15 días, los usuarios le pedían en fotos, eran mujeres, generalmente, la inmensa mayoría, le pedían a los usuarios que desnudase esa fotografía o la pusiera con un bikini de manera sexualizada. Y entonces, cuando lo hacía, en privado no se sabe los datos, pero cuando lo hacía eso quedaba como comentario, o sea, no lo veía solo la persona, sino que ya era creación y difusión a la vez, porque estaba con comentario, lo podían ver todos los seguidores. Para que veáis un poco los datos, estuvo creando 190 imágenes sexualizadas por minuto. 23.000, o sea, hubo millones de imágenes, 23.000 mostraban a menores de edad. Finalmente paró de hacerlo porque bueno, le abrieron diferentes procedimientos en diferentes países, en la Fiscalía, porque muchos eran menores de edad. ¿Cuál era el tema? Yo se lo estaba contando antes de entrar al compañero. A mí me lo hicieron en fotografías. Fue de los momentos más desagradables que yo he tenido en redes, porque gracias a Dios tengo la suerte que podré tener algún hater, pero en general gozo de mucho respeto y no he tenido problemas, gracias a Dios, en redes, pero esto ha sido de los momentos más desagradables, porque Grok lo creaba pese a que tú le decías, porque puedes hablar con él como con una persona más o menos, pese a que le decías, pero Grok decía, no, yo esto no lo puedo hacer, pero lo hacía. Claro, porque al final, bueno, pues estaba permitido, luego lo dejó de hacer, claro. Y si tú denunciabas la imagen, la eliminaba, pero claro, tienes que estar pendiente. Si yo estoy en esta ponencia, me lo están haciendo 2 horas que están las imágenes corriendo. Yo no podía estar, o no podemos estar todos pendientes constantemente de tener que denunciar estas imágenes, ¿no? Que algunas no las creaba, no todas las creó. Yo hablo de mi caso y de los que vi, pero muchas sí. Y no solamente me pasaba a mí, le pasó a más gente. Y cuando lo denunciabas, yo no sé si era un ataque organizado o qué, pero te lo hacían más. Porque esto pasó. Por eso digo que es un momento especialmente, para mí fue especialmente complicado. Obviamente no me planteé dejar las redes, pues porque al final lo ha dejado de hacer, pero si yo estoy en X para difundir hilos jurídicos. Pero es que independientemente de que yo suba o no suba fotos, que hay quien lo decía, es que la hacían con la de perfil. O sea, me tengo que poner ya un burro, o sea, me tengo que tapar entera para que... Entonces no tiene sentido. Entonces son pequeñas cosas que también son violencia de género digital, ¿no? Y que, bueno, esto es por una IA, podría ser por otro motivo. A raíz de esto saqué un hilo jurídico, que era mi manera, ¿no? Luego un artículo sobre ello, diciendo si esto, bueno, aparte de protección de datos, que por supuesto sí podía ser delito. Y eso es lo que quería comentar ahora. Yo diferenciaba entre mayores y menores de edad. Empiezo con mayores. Mayores de edad, aunque no tenemos un tipo específico, yo entiendo, obviamente una foto solo en bikini no, hay que ver las circunstancias, pero estas fotos sexualizadas con comentarios que pueden tener encaje en el 173.1 del Código Penal, y citaba alguna sentencia, algún ejemplo. El delito contra la integridad moral, que es un poco cajón desastre. Es verdad que ahora hay un proyecto de ley orgánica de protección de menores de edad en entornos digitales donde lo contempla específicamente. Y luego el 172 ter, apartado quinto, que se metió en 2022 cuando se crea el perfil falso con esta idea de humillar, pero aquí no era un perfil entero, era únicamente una imagen. Y en el caso de menores de edad, sí que aparte del delito contra la integridad moral, tenemos el de pornografía infantil virtual, que ese ya está, bueno, 189.1, el apartado o el párrafo D, que ese sí que está ya mucho más trillado, no es algo novedoso. Por ejemplo, la sentencia que hubo en un famoso caso en Almendralejo fue de conformidad, pero por lo que se condenó fue por 20 delitos de pornografía infantil y 20 delitos contra la integridad moral. Era un caso donde habían cogido imágenes de menores de sus redes sociales y las habían, no con Grok, con otro programa, las habían, yo digo desnudado, pero me quiero corregir porque ya me han dicho, no, efectivamente, habían creado imágenes realistas que parecían desnudos. No es delito contra la intimidad, por ello no es su desnudo. Y luego las habían difundido en grupos de WhatsApp.
Entonces, yo creo que este tipo de conductas, aunque pueden tener, y yo no sé si alguna, esto acaba de pasar, me imagino, y obviamente digo, parece que en casa del herrero cuchillo de palo, yo no lo denuncié, pero imagino que habrá habido denuncias, que habrá llegado a la Agencia Española de Protección de Datos, que por cierto en el caso de Almendralejo también condenó a uno de los menores a una sanción. Y entiendo que esto a lo mejor llega y empieza a llegar a los tribunales porque hay alguna sentencia, pero la verdad que la mayoría han sido de conformidad. No he conocido yo ninguna hasta ahora donde esto se haya discutido. Entonces, bueno, la idea es esa, que efectivamente la inteligencia artificial, a nosotros nos toca un poco la parte más penal. La inteligencia artificial tiene cosas muy positivas, pero de repente nos pasa esto. Claro, a lo mejor decimos, bueno, esto que dices puede pasar con hombres, sí, pero pasó con mujeres. Las víctimas eran mujeres. La que se planteó, bueno, no me lo planteé porque no duró, pero la que se hubiera planteado dejar X, que yo no estoy en X para que me estén haciendo esto con las fotos. No sé si se puede así un poco, lo cuento así un poco en primera persona porque, pero claro, si está mi compañero, si está mi compañero tal, no se lo estaban haciendo. Pues ya tenemos ahí una serie de cuestiones que podemos hacer. No es fácil. Bueno, para empezar, no sé si luego lo veremos, también las plataformas, que también es una de las cosas, por supuesto. Lo del anonimato lo comparto completamente. El pseudoanonimato, o sea, fenomenal, tú ponte que eres el CIC campeador, pero está registrado, y yo si se lo pido a X para empezar me lo da, o quien sea me lo da, porque hay muchas plataformas que no colaboran, me va a dar ese dato y yo, obviamente, no porque sí, pero en el seno de un procedimiento lo puedo recabar, no ahora que me puedo registrar como el Pato Donald y con un correo falso. Eso es un problema importante. Entonces, esas pequeñas cosas podemos tener, bueno, pequeñas no, podemos tener leyes estupendas, jueces, fiscales, letrados y letradas súper formados en este tipo de delitos, pero si luego no conseguimos llegar a la persona, porque claro, la mayoría, yo creo que todos, no me acuerdo, pero los que me lo pidieron eran todos anónimos, los que pidieron en mis fotos eran todos anónimos. Y siempre digo, que lo quiero poner en valor, se lo piden a una persona que está como fiscal, que te da un poquito más de respeto, pienso yo. O sea, hasta yo que estaba como fiscal en redes te hacen esto, que no le harán a cualquier otra, no por nada, pero entiendo, si es que te has parado a ver el perfil y leerlo, que también lo dudo, en alguna ocasión te da un poquito más tal y aún así sufrimos por el mero hecho de ser mujeres. Eso no era por ninguna opinión, porque en redes todos conocemos cómo van las redes. Yo sí que sé que si pongo determinada cosa puedo sufrir comentarios, que no lo justifico, pero que esto venía exclusivamente motivado por ser mujer. No por otro tipo de tema. Entonces, creo que ese punto de esa responsabilidad de los prestadores de servicios y el anonimato es esencial para acabar con este tipo de conductas. Muchas gracias. Pues nos quedan 5 minutitos. Yo traía un cerro de preguntas, pero bueno, que creo que ha merecido la pena dedicar cada minuto que teníamos a escucharles porque es un verdadero privilegio. No sé si hay preguntas en la sala. Comento mientras tanto que la ley de derecho a la intimidad y al honor, el nuevo borrador que hay, también tiene normativa muy específica para que desde la perspectiva civil también se pueda combatir, que me parece un avance interesante. Sí. Sí, hola, buenos días. Felicitar a los ponentes porque han dicho cosas realmente interesantes. A mí me gustaría hacer una pregunta en relación a dentro de la IA y dentro del marco digital, ¿qué herramientas se facilitan a los menores, a los niños, a las niñas, a las chicas sobre todo, para que puedan identificar en cierta medida la información que están recibiendo? O sea, yo he crecido con lo de palabra de Dios, ellos han nacido con palabra de la IA. Lo que dice la IA va a misa. Y hace un momento me comentaba una compañera que ha tecleado velo islámico y venían referencias a que el velo islámico es una situación, me parece que me ha dicho, de respeto, una forma de respeto. Es decir, la información que se puede facilitar a los menores puede generar que ellos, que nacen utilizando esa IA todo el día, lleguen a unas conclusiones que las vean normales. Nosotros no, pero ellos sí. Entonces, quería saber qué herramientas hay dentro de la IA
que puedan facilitar la detección de esas situaciones, sobre todo a jóvenes. Gracias. Gracias, muy interesante. Si existen esas herramientas dentro de la IA, yo no las conozco, pero yo que tengo hijos, bueno, tienen 11, 10 años, pero bueno, a veces me piden buscar alguna información. Yo creo que tenemos que tener un ejercicio de responsabilidad como padres, en cierta manera, a la hora de formar, porque efectivamente lo que te dice ya no solo eso, es que hubo un caso muy conocido en Estados Unidos de un menor con ideas suicidas que la IA la reforzó y se acabó suicidando. Ya no estamos hablando estamos hablando de palabras mayores. Entonces, claro, efectivamente, hay estados, no me acuerdo si es Suecia, un país nórdico, no quiero decirlo mal, les enseñaba a los menores a detectar deepfake. Era muy curioso, me pareció muy, muy curioso. Eso que yo sepa, no lo hay, o la propia IA. La de X te dice a veces que los usuarios han añadido contexto, pero la IA en sí, que yo sepa, no lo tiene, pero ahí está la responsabilidad de los padres, incluso a lo mejor en el colegio, decir, hay que contrastar información, igual que si buscas en Google. Pero la verdad que es interesante que en un futuro a lo mejor pudieran contener algún tipo de... A lo mejor existe y yo no lo conozco, pero me parece muy interesante. Yo quería apuntar algo. En relación con el problema específico que tú planteas, va a ser muy difícil, por una sencilla razón, que la IA ahí no está mintiendo, está haciendo un juicio de valor. Está haciendo un juicio de valor. Y entonces ese juicio de valor va a ser heredero de todos los sesgos de los que hayan participado quienes hayan alimentado la inteligencia artificial. De todas formas, el gran reto de la inteligencia, bueno, tiene muchos retos la inteligencia artificial, pero uno de ellos, y yo, perdóname que os recomiende otro libro, es La ola que viene. The Wave is Coming. Este está escrito, está traducido, La ola que viene, por Mustafa Suleyman. Mustafa Suleyman es el primer tipo que funda una empresa de inteligencia artificial, DeepMind. Y empieza en Google y lo ficha Microsoft y ahora es el jefe de la división de inteligencia artificial. Y este escribe un libro sobre lo que viene. Y uno de los capítulos trata de precisamente la imposibilidad que vamos a tener para diferenciar lo cierto, lo verdadero, de lo falso. Ya no entramos en los juicios de valor como tú inteligentemente apuntas. Estamos hablando de la posibilidad de que en la jornada de reflexión, y el ejemplo viene muy bien en esta sala, en la jornada de reflexión de una campaña electoral surja un vídeo en el que se ponga en boca de un líder político todo lo contrario a lo que está defendiendo y que no tenga tiempo, ni siquiera desde la perspectiva de una prueba pericial, para discernir si eso lo ha dicho de verdad o es la inteligencia artificial. Hasta el punto de que la dogmática ya está construyendo, y la ha construido, y de hecho el reglamento creo que es el 2056 del año 21 de la Unión Europea, sobre el derecho a no ser engañado. El derecho a no ser, fijaos lo que esto representa, el derecho a no ser engañado. Entonces, este es el gran problema. Y Mustafa Suleyman sostiene que esas herramientas que tú echas en falta son herramientas que van a venir y en fin, va a ser posible, pero que la propia inteligencia artificial creará las contraherramientas necesarias para neutralizar ese dictamen. De tal forma que la línea divisoria entre lo que es verdadero y lo que es falso estará diluida. Esto es un problema, cuando uno se pone a leer cosas de estas, que hay veces que dice, bueno, yo no quiero caer en el escenario distópico y demás, pero te están advirtiendo ya que es cuestión de meses que ya no se pueda sostener ni mantener ninguna clave de Internet, porque los ordenadores cuánticos tardarán segundos en descifrar la clave más sofisticada. Claro, uno está pensando en su ordenador, pero pensemos en los ordenadores que regulan la órbita de los satélites. Entonces, esto plantea un problema que tenemos dos opciones, o echarnos a temblar o decir, ponme otra caña. Y entonces, creo que también hay una vía intermedia entre lo uno y lo otro, pero lo que tú apuntas es cierto. Pero sobre eso yo no le veo lo que ha apuntado Escarlata, y es el ejercicio de responsabilidad de los padres, porque es un juicio de valor sobre si el burka es bueno o no es bueno. Sí.
sin contradecirte, bueno, y luego de saber que eres fan de la inteligencia artificial y de Bad Bunny a la vez en una sola ponencia es como demasiado, pero bueno, yo sí que discutiría, y perdonarme que intervenga porque me habéis tocado el corazón con lo de que la IA da juicios de valor porque yo os niego la mayor. En el fondo, la IA lo que hace es procesar grandes volúmenes de información de manera estadística. Entonces, la culpa la tiene la sociedad y, ¿no? O sea, en el fondo refleja de una manera muy concentrada el cúmulo de información que ha procesado. Jamás tendría capacidad para dar un resultado per se. Y eso creo que al final es la clave de la historia. Yo creo que el desafío es educativo, sobre todo, porque en el fondo lo que tenemos que dar a los jóvenes es un juicio crítico suficiente como para saber que esto que está viendo no es verdad, ¿no? Y hoy por hoy no estamos ahí ni pretendemos estarlo. Y luego el reglamento de inteligencia artificial sí que está obligando a las imágenes hiperrealistas y hay obligaciones específicas que implican identificación. Entonces, todas estas películas fantásticas, contenidos, digamos, profesionales bien hechos, pues cuando empiecen a incorporar IA, en algún punto empezaréis a ver moscas en el lateral porque van a tener obligación de identificarlo. Lo que pasa es que eso pasa en Europa, no sé lo que harán los demás. Y eso es un desafío añadido, ¿no?, en todo esto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Adelante. Si se ha planteado ya la prohibición cuando se condena a una persona por este tipo de delitos de acceso a inteligencia artificial, a plataformas como Instagram, como Twitter, o si incluso alguien lo ha planteado en alguna sentencia un poco, no sé si qué les parecería y si se ha planteado ya. Habíamos pactado que las preguntas difíciles las contestaba Escarlata, pero bueno, esto nos sitúa a todos en el problema de obsolescencia de nuestros marcos normativos. Nosotros tuvimos un caso en el que se planteó exactamente lo que tú estás, no en relación con la orden de protección, pero la necesidad de hacer efectiva una sanción, una pena, en este caso accesoria, que no sabíamos cómo imponer. Era un supuesto, estoy convencido de que muchas de vosotras habréis oído hablar de él porque tuvo mucho impacto mediático. Era iba a decir influencer, no, era un youtuber que aceptaba desafíos y vivía de YouTube, aceptaba desafíos. Entonces hay un descerebrado que lo que le pide es que consiga que alguien coma pasta de diente. Y entonces lo que hace este hombre es coge unas galletas Oreo, le quita el chocolate, le pone pasta de diente y va a un vagabundo que está durmiendo en un cajero de una entidad bancaria, y entonces se acerca con el vídeo, le dice, hombre, ¿qué tal?, que no sé qué, no sé cuánto, mira, pues es que tengo mucho frío, y has comido, mira, aquí te he traído unas galletas, y el vagabundo tanta hambre tendría que creo que la primera se la comió entera, pero hasta el punto de que tuvieron que llevarle luego al hospital porque le sentó muy mal la galleta, o las varias galletas que se comió. Entonces, este señor fue condenado por la sala, y fijaos cómo fue que estábamos en un principio, pues éramos 5 magistrados los que teníamos que resolver, y pasó algo parecido a lo que he dicho antes. A ver, poned cuántos mensajes consideráis que tienen que ser graves, que estábamos muy divididos. Entonces se llevó al Pleno. Y hay una sentencia, yo tuve también el honor de ser el ponente de esa sentencia, en la que lo que se planteaba era la pena asociada al delito era la imposibilidad de volver, la obligación de alejamiento del lugar en el que habías cometido, la prohibición de volver al lugar en el que habías cometido el delito. Y entonces, claro, había un sector en la sala que sostenía que evidentemente no podía volver al cajero, es donde había cometido el delito. Pero claro, yo era el ponente, decía, pero vamos, estamos locos, el delito se ha cometido en las redes. A este señor hay que privarle de la condición de youtuber. Y entonces me decían algunos colegas, en el ejercicio legítimo de lo que es la deliberación jurisdiccional, que luego hicieron un voto particular que yo conforme lo leo casi me convence. O sea que decía, te estás inventando la pena. El delito no se ha cometido en Internet. Donde se ha afectado a su dignidad es en el cajero. Y entonces el argumento que
empleamos la mayoría de los magistrados, no fue una sentencia unánime, y en el que yo me aferré es, no, este delito nace en Internet, ha sido un mecanismo inductivo que ha surgido en las redes, y no solamente nace en Internet, sino que se ejecuta por y para Internet. Por y para Internet. Hasta el punto de que el argumento que yo empleaba es, mira, estoy seguro que si ese vídeo no se difunde, ¿sabes lo que podía ser esto? Quita al vagabundo. Podía ser una novatada. Podía ser una broma de mal gusto. Pero el delito consiste en pisotear la dignidad de este hombre en las redes. Bueno, pues tenemos todavía este problema. En otras ocasiones hemos dicho, no sin ciertas dificultades históricas, que cuando te dicen prohibición de acercamiento, incluye prohibición de acercamiento digital. Ahora ya está resuelto. Pero claro, en lo que pensaba el legislador es la prohibición de acercamiento, el contacto físico. Pero fijaos que el caso del youtuber y de la pasta de dientes y las galletas Oreo a nosotros nos enfrentó precisamente con eso, con las dificultades de aplicar una legislación que está pensando en otras cosas para abordar realidades que se nos escapan. Así que es muy interesante lo que has planteado. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en un rato. Gracias. Interesante que preguntas.